y no sé por qué las carreras no te enseñan que en una profesión de cuidado lo primero que necesitas es cuidarte a ti mismo. ¿Vosotros veis a algún psicólogo con experiencia que no cobre la primera consulta? Eso no pasa, son los novatos los que no cobran la primera consulta. Y además es muy importante mantener la autoridad. Tú eres el profesional y tú eres la persona que sabe, en el sentido, bueno, en psicología es un poco más tal porque el paciente es experto en sí mismo, ¿no? Pero es que en medicina me lo imagino, o sea, tú eres el profesional que sabe. Hola, Bea, tú eres psicóloga, ¿vale? Y te voy a ser sincero, yo mientras estaba preparando esta sesión de hoy contigo, y siempre que tengo una invitada de este nivel, pues yo cotilleo siempre, ¿no? Un poco. Y nada, me meto en tu Instagram con la intención de que lo que contemos hoy sea, bueno, atractivo para mis clientes y mi audiencia de profesionales de la salud. Y nada más entrar, además tengo aquí tu Instagram abierto, nada más entrar veo psicóloga Pronoia. Te ayudo a establecer límites saludables contigo y con los demás para mejorar tus relaciones. Y ahí dije, ya está, ya lo tengo todo hecho. O sea, ya con eso tengo la mitad del trabajo de la presentación. Y antes de que te presentes tú, quiero hacerte una pequeña reflexión sobre todo esto. Porque primero, que estamos de acuerdo que la consulta de un psicólogo y de otros profesionales de la salud es muy solitaria. Eso por un lado. Y otra cosa, y ya dándole una segunda vuelta, es todos los profesionales que os dedicáis a cuidar del bienestar de terceros, tenéis una formación muy intensa en la parte técnica, pasé muchos años estudiando. Si es un caso de un médico, pues son para tener la especialidad 12 años y salen de ahí con muchas herramientas técnicas, pero sin herramientas para cuidarse ellos mismos, sin herramientas para gestionar muchísimas cosas que pasan por dentro, sin herramientas para gestionar relaciones con otras personas y sin herramientas para gestionar su propio negocio. Yo me estoy de la parte de negocio, pero tú estás en la otra parte, ¿no? ¿Cómo es de importante para ti que un médico disponga o empiece a prepararse a desarrollar todas estas herramientas que no tiene? Con el objetivo, sobre todo, vamos aquí a hablar de su relación consigo mismo, con sus pacientes y con su negocio. Es que yo creo que es fundamental y no sé por qué las carreras no te enseñan que en una profesión de cuidado lo primero que necesitas es cuidarte a ti mismo. Porque luego viene el burnout y un montón de profesionales de la salud que están quemados, que es probablemente la profesión donde más se queman las personas, y resulta que a ti no te han contado cómo te tienes que cuidar tú, por ejemplo, si estás viendo pacientes que traen sufrimiento todos los días, que te cuentan problemas, que luego cuando tú estás empezando te vas a llevar de alguna manera esos casos a tu casa, ¿no? A darles vueltas muchas veces y van a ocupar y van a invadir parte de tu día. Hablando de límites, ¿cuál es tu límite de pacientes? ¿Cuántas personas puedes ver estando bien? Porque ahí cuando empiezas no tienes ni idea, tienes que empezar a aprender de ti mismo, y hay veces que miras a otros profesionales, muchas veces es una mala idea, pero empiezas a compararte con gente que tiene más experiencia y empiezas a decir, bueno, ¿y por qué yo no puedo llegar a eso, no? ¿Por qué yo no estoy viendo este número de pacientes? ¿O por qué a mí me afecta más? En el mundo de la psicología, el otro día leía a un chico que ponía, si eres psicólogo, ¿has tenido que sentir alguna vez el deseo de dejarlo todo e irte a freír espetos a Málaga, no? Luego se decía, no eres psicólogo si no has sentido ese deseo. Eso es por haberte sobrepasado, y es una cosa que pasa muchísimo al principio porque tienes muchas ganas, estás empezando, quieres avanzar con tu negocio, y esto es una carrera a largo plazo, vas a tener 40 años de profesión. Entonces es una mala idea correrte una maratón al principio y acabar que no puedes más, tener que dejarlo durante algunos meses. A mí eso me ha pasado, y por no saber calibrar cuáles son tus capacidades y por no saber cuidarte y no saber descargar de todas esas cosas. O, por ejemplo, estar muy solo, que eso es una cosa que suele ocurrir. Nosotros los psicólogos, yo siempre recomiendo tener grupos de apoyo. Yo tengo grupos de supervisión, llevas los casos, tus compañeros te comentan, una persona más experimentada te comenta, y eso es una parte súper importante, porque si no, tú contigo mismo muchas veces te sobrepreocupas por atenderlo todo bien, sigues formándote, compras libros, o sea, un montón de cosas, y acabas desbordado. Me has abierto 4 o 5 melones, Bea. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo que la universidad en todos los ámbitos es una burbuja. Recibes un tipo de acompañamiento, recibes una guía, tienes un apoyo, la persona que te está guiando normalmente tiene incentivos para enseñarte, luego te sueltan en el mundo real. Y si hablamos de los médicos con especialidad, son 12 años, y cuando salen es un bofetón en la cara o un puñetazo en la nariz. El mundo evoluciona muy rápido, los contextos evolucionan muy rápido, son profesiones que también dependen de temas políticos, entonces te das cuenta que lo que tú empiezas a ejercer no es lo que te ven contar. Eso por un lado. Está muy bien esa parte vocacional, las ganas que tú tienes, ese maratón que tú has hablado de primer año, te lo quieres comer todo, quieres ayudar al máximo número de personas, pero eso crea cicatrices en ti mismo y además, ¿quién te cuida a ti?
¿Quién se está preocupando por ti para que tú estés bien? En todos los sentidos, digo, de la parte de psicología y la parte económica. ¿Quién te cuida a ti? ¿Qué hay de lo mío? Que son carreras a largo plazo y si tú no lo miras con esa perspectiva, pues te vas a quemar. Y vas a intentar buscar alternativas que te compensen tanto tu vida como tu bolsillo, etcétera. Aquí con los de los límites es perfecto ligarlo. Y esto es de lo que más te he leído a ti hablar, que es esto de establecer los límites. Yo sé que hay dos tipos de límites, que son los externos y los internos, pero aquí te lo dejo a ti, que tú eres la experta. Para mí los límites son las reglas de una relación. Entonces, límites internos son las reglas de la relación que yo tengo conmigo mismo, límites externos son las reglas que yo pongo para las relaciones que tengo con los demás. En el tema del autocuidado, por ejemplo, son límites internos. Hay ciertos innegociables que yo necesito en mi vida para cuidarme y que cuando empiezas un emprendimiento son los primeros que te quitas de las prioridades, lo cual es un error fatal. Por ejemplo, si yo necesito hacer deporte, si yo necesito moverme, si yo necesito relacionarme fuera del trabajo y ser algo más que mi profesión, ¿no? Ser algo más que médico. Todos esos límites al principio, como tienes ese superfoco, te olvidas de ellos y dices, bueno, esto lo dejo para más tarde. Y eso es un error porque cuando tú quieres trabajar el doble, necesitas cuidarte el doble. Y necesitas, a lo mejor, meditar, a lo mejor, pues eso, moverte, a lo mejor necesitas ocio. Que muchas veces los médicos han estado tanto tiempo estudiando, tanto tiempo dedicados únicamente a la carrera, que se olvidan de todo el resto de áreas de su vida. Y eso es lo que te sostiene, porque tu profesión es un área, pero tú eres muchísimo más que eso. Entonces, esos serían los límites internos. Límites externos, pues es todo esto que hemos hablado de cómo me relaciono con los demás y cómo en el mejor sentido utilizo a los demás para sostenerme y para crear una red, lo que yo llamo la red de dependencias, que por ejemplo en el caso de los médicos puede ser hablar con otros profesionales, hablar con gente más experimentada o hablar con gente que son tus amigos y tú a lo mejor estás emprendiendo y necesitas un desahogo, necesitas como sacar tu basura emocional, muchas veces las preocupaciones, los problemas que tienes, coger perspectiva. Todo ese tipo de cosas son los límites externos. Entonces hay que cuidar de los dos. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que también hay que poner mecanismos para que esos límites externos se cumplan, se establezcan, se pongan unas normas. Lo que tú siempre comentas de establecer cuál va a ser tu relación con los pacientes, cuánto le vas a dejar que hagan lo que les da la gana, cuándo te cancelan las sesiones y qué pasa si te la cancelan. Me cuesta mucho que esto se entienda, ¿no? Pero todos estos límites que tú quieres imponer externamente, de cara a cara, es fácil comunicarlo. Pero ahora, ¿cómo hace gente que no te conoce perciban esos límites? Y eso es a través de la comunicación. Y tenemos muchas herramientas en Internet que pueden ayudar a lo que yo digo que es la preeducación del cliente o el paciente en este caso. Más allá de la información que hay en tu web, tener una serie de ideas que tienes que repetir muchas veces para que, incluso en la actitud que estás comunicándolo, para que sepas que hay una serie de barreras donde no te puedes traspasar. Porque si no, te comes los límites incluso internos, ¿no? Es muy importante esto que dices, en psicología se llama como el encuadre terapéutico, ¿no? Es como cuáles van a ser las normas de esta terapia y yo siempre digo como estas son las cosas que tienes que hacer o que no se pueden hacer y todo el resto lo puedes hacer. Los límites dan también muchísima libertad. Las normas son que cancelaciones con más de 24 horas yo cobro la sesión, ¿no? Por ejemplo, porque eso también es cuidar de tu tiempo. Los límites te tienen que ayudar a sentirte bien contigo mismo, a no sentirte resentido. Porque muchas veces, por querer maximizar a lo mejor esos beneficios a corto plazo, dejas pasar muchas cosas que a ti internamente no te hacen sentir bien. Y para esto no hay una regla. Que la gente, por ejemplo, de una sesión gratuita, que es algo que se hace mucho en psicología, yo no sé si en medicina se hace, yo creo que no. Sí, sí. Yo estoy totalmente en contra, pero es la primera consulta de diagnóstico y de valoración de como sea, pero esa mucha gente no la cobra porque el de al lado no la cobra. Y yo digo, joder, es que depende, es que todas las prácticas no son iguales. Creo que fue en el máster cuando una persona nos dijo que hablaba de emprendimiento y nos dijo, ¿vosotros veis algún psicólogo con experiencia que no cobre la primera consulta? Eso no pasa, son los novatos los que no cobran la primera consulta porque el otro tiene la consulta a tope y no puede estar perdiendo el tiempo, entre comillas, con gente que llega, porque cuando tú das algo gratis es cierto que no se valora, la gente no sabe lo que cuesta eso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú sí necesitas saber algo del paciente, que a mí me pasa, y dices, bueno, no voy a dar una hora de mi tiempo, pero yo, por ejemplo, sí que hago una llamada. Te pregunto cuál es tu demanda, te explico todas estas reglas, qué tipo de terapia yo practico, porque esa es la preeducación de la que tú hablabas, en la que tú vas a llegar ya a mi consulta y vas a saber qué vamos a hacer en la primera sesión, cómo va a ser el tratamiento. Correcto. Y yo puedo hablar contigo y darme cuenta de si eres un paciente con el que yo puedo trabajar. Porque a veces cuando empiezas lo quieres coger todo por esa sensación de escasez y coges a personas que no puedes ayudar
que te van a frustrar o que son, no quiero decir malos pacientes, ¿no? Pero a lo mejor pacientes que no conectan contigo, con tu forma de trabajar, que te van a dar problemas. Negociar los precios es una cosa que yo hacía al principio. Yo he dado sesiones gratis. He negociado los precios, ¿no? He hecho todas las cosas que no había que hacer. Creo que a veces hay que pasar por ahí para darte cuenta de que ese camino no es. Pero si los médicos lo hacen, porque al principio a lo mejor tienes mucho tiempo y piensas que lo puedes invertir en eso, pero ¿es el tiempo mejor invertido para tu negocio este? El dar sesiones gratis. Y además ahí influye, Bea, el tema de que en la medicina está siempre la alternativa gratis, la alternativa pública. Esto es un debate que yo siempre estoy intentando y una de las justificaciones por qué yo he creado esto de No Soy Doctor es por el contexto que estamos viviendo. La sanidad pública está muy saturada por muchas razones que no vamos a comentar. La sanidad privada, me refiero a la que viene por asegurado, se está saturando por derivación de lo otro. Pero la percepción del paciente es que es gratis. Yo he pagado 0 o un poquito al mes y esa relación no fluye por ambas partes. Porque el médico era un elemento muy importante en la sociedad de hace unos cuantos años, como otras profesiones. Poco a poco se le ha ido bajando como un poco la percepción de respeto hacia el médico, por muchas razones que no vamos a hablar ahora. Pero ¿qué pasa? Esa comunicación no está equilibrada. Entonces, por eso yo creo que ahí es muy importante los temas de los límites, y uno de los límites es el económico. Yo siempre digo que si el paciente es particular, la primera cita tiene que ser cobrada, porque ahí tú creas ese intercambio de dinero, crea una relación económica de beneficio mutuo. Y eso es lo que va a hacer que la persona también ponga de su parte para recuperarse. Y es absurdo, pero es así. Porque si no, primero que si es gratis no se valora, y lo segundo es que te llegan pacientes que saben más que tú. Mis clientes me cuentan eso, me dicen, claro, es que vienen a la consulta privada pensando que yo soy un robot ejecutivo de lo que ellos pidan. Y no, discúlpame, tú vas a pasar por mi proceso. Es complicado. Yo creo que todo esto de los límites y de la preeducación con la comunicación hacen que la experiencia de ambas partes sea mucho mejor. Sea mucho mejor porque tú sabes lo que te vas a encontrar y tú como profesional vas a tener ese espacio para dar un servicio mucho más efectivo donde tú estés en una posición de control. Total. Y además es muy importante mantener la autoridad. Tú eres el profesional y tú eres la persona que sabe, en el sentido, bueno, en psicología es un poco más tal porque el paciente es experto en sí mismo, ¿no? Pero es que en medicina me lo imagino, o sea, tú eres el profesional que sabe, tú eres el que sabe cómo va el tratamiento. Entonces hay cierta jerarquía, o sea, es una relación vertical. Yo lo que digo a mucha gente es como, toma perspectiva, ¿no? Imagínate tu futuro ideal dentro de 10 años. ¿Cómo sería tu consulta? ¿Cómo entraría la gente? ¿Qué tipo de normas? ¿Cómo es tu consulta ideal? Tú te proyectas ahí dentro de 10 años y dices, vale, pues estas normas me las voy a llevar aquí ahora, donde a lo mejor no me siento tan capaz, no me siento tan valioso, mi mente me dice que no, que tengo que hacer esto porque si no, no me va a ir bien, todas las preocupaciones y tal, pero tráete cómo quieres que tú sea tu negocio, realmente, porque entonces sí que te vas a enfocar hacia allí. Para que haya esa relación de respeto, que es muy importante porque hay una parte en la que eso favorece el tratamiento y está estudiado, ¿no? La confianza que un paciente tiene en ti y en que le va a funcionar lo que tú le vas a decir, influye en que mejore. Claro. Entonces, si a ti te están viendo como una persona insegura, complaciente, que negocia, que tal, pues que estás perdiendo esa autoridad. Y eso va en detrimento también de la mejora de tu paciente. Eso ya, desde tu deseo de ayudar, también lo puedes considerar. Me encanta que hablas de esto. De las principales ideas que yo quiero que mis clientes se queden. La experiencia de un paciente contigo empieza mucho antes de que entre por tu consulta. Es cierto que, bueno, que ciertos pacientes te llegan porque alguien te ha recomendado y, bueno, ya porque te haya recomendado tú ahí ganas un poco de autoridad, ¿no? Y luego esa autoridad pues se establece en el primer momento que te ven. Pero luego hay veces que si tú tienes una marca personal, tú sales en medios, tú estás en web, ese paciente ya tiene una percepción de ti, tiene una percepción de cómo trabajas, tiene una percepción de cómo eres, tiene una percepción de muchas cosas. Esa confianza transmitida y esa autoridad transmitida va a mejorar 100% la efectividad de los tratamientos y de las terapias y de todo. Si todo el mundo hiciese caso a lo que le dice su doctor o su psicólogo, pues evidentemente todo el mundo seríamos más felices, pero eso no pasa, porque hay un desequilibrio en eso, en la autoridad, en el respeto y tal. Y vea, una pregunta. Hemos hablado de la relación con los pacientes, pero luego están los límites y bueno, y las relaciones en un mundo también jerárquico, que es el de la medicina, con el resto de compañeros. Otra de las herramientas que sé que no disponen mucho de los profesionales de la salud es, por un lado, la gestión de los conflictos, y luego vamos a hablar, si quieres, de la gestión de estrés. Bueno, en la gestión de los conflictos, yo siempre digo que cuando surge un conflicto, una conversación incómoda, muchas veces tenemos una parte muy reptiliana, muy animal, que lo que hace es dificultarlo todo, porque
hemos aprendido ciertas reacciones que vienen ya de nuestra biología, pero que además en nuestro desarrollo, en nuestra historia de aprendizaje, hemos aprendido a utilizar más unas u otras. Y yo siempre digo que son las 3 del miedo, porque cuando hay un conflicto, un juicio, un compañero que me dice algo que no me gusta, se me despierta el sistema o bien de lucha-huida, ¿no? En el que yo o me pongo a la defensiva, o critico también, o entro en una escalada con la otra persona, la cual no lleva a ninguna parte, o la huida, que es más la sumisión, de repente me pongo por debajo, ya no me considero con tanto valor o con tanto criterio como esta persona, incluso se ve físicamente, agacho la cabeza, tal, y lo último, que es el bloqueo, en el que yo a lo mejor me quedo callado, no sé qué decir y al final pues no expongo lo que yo necesito. Y todas estas 3 respuestas, lo malo es que no nos permiten llegar al mejor punto en un conflicto, que es una negociación y un compromiso viable, ¿no? Entre las dos partes. Entonces, la gestión de conflictos tiene mucho que ver con desactivar esas respuestas que a todos nos salen de manera automática y encontrar verbalmente, que para eso además de ser animales tenemos esta capacidad verbal, una manera de comunicarnos que sea cooperativa, porque al final también tenemos ese sistema. Tenemos un sistema de cooperación social que cuando hay miedo se desactiva, pero cuando estamos en él nos permite trabajar en equipo y nos permite colaborar y sentir además como más unión. Yo creo que aquí tú has abordado el tema entre iguales, ¿vale? Pero ahora te lo voy a complicar un poquito más. Ponle jerarquía. Ponle que el médico es el dueño de su clínica y tiene gente por debajo. Entonces hay situaciones que, bueno, que puede haber conflicto porque esa persona se sienta amenazada porque su servicio no va a ser de la calidad y ha habido algún fallo. Y cómo gestionas a la persona que tienes a tu cargo. O también puede ser la situación que este conflicto venga por parte de las críticas, porque ya si nos vemos amenazados, pero encima hemos sido criticados, ahí sí que sacamos los codos y nos ponemos a revolear. Encima, si tenemos estatus dentro de la jerarquía, eso puede salir fuego. El médico, aunque no sea su consulta propia, tiene una posición bastante respetada. Por ejemplo, el médico colaborador de otro centro suele tener una muy buena posición, muy buen estatus, y ya si es su propio centro, pues imagínate. Y ahí no hay herramientas. O sea, estas herramientas de recursos humanos que te enseñan cuando entras en alguna empresa y te ponen como unas pautas, eso en los centros médicos no existe. Y ahí se generan muchos conflictos. A ver, con relaciones de autoridad es que, claro, tenemos una regla en la que supuestamente yo tengo que obedecer, ¿no? Y tengo que acatar lo que me viene de arriba. Entonces, eso complica un poco las cosas, pero para mí no es tan distinto en el sentido que al final es una relación humana en la que tú vas a poder llegar a ciertos acuerdos. Depende de la persona que tengas delante. Es que hay gente que es más autoritaria y hay gente con la que es mucho más difícil negociar. Pero yo pienso que si abandonas la posición defensiva, por ejemplo, cuando recibes una crítica, el considerar qué parte de esta crítica es verdad, en qué parte de esta crítica esta persona puede tener razón, o incluso si esta persona no tiene razón, yo puedo tomar una posición estratégica de decir, vale, yo te doy la razón en esto, pero lo que estamos hablando seguramente está en el pasado. Es una cosa que yo ya no puedo cambiar. Y la crítica va mucho a machacar a la persona por cosas que no puede cambiar. Muchas veces la posición estratégica es decir, como, bueno, vale, ok, te doy la razón en esto, quizá he metido la pata, tal vez tengas razón, como este tipo de cosas, ¿y qué hacemos a partir de ahora hacia el futuro? Y esa posición te hace sentir mucho más seguro y le transmite a la otra persona también que tú eres una persona segura de sí misma, que está convencida de lo que piensa. También hace que te respete más, que es una cosa que viniendo de alguien con autoridad, si tú encima te sometes, pues ya apaga y vámonos. Entonces, Eso sería con las personas que están por encima, que son jefes y demás. Si es un déspota, o sea, si es una persona, yo qué sé, narcisista, así, pues cuanto más estratégico, mejor. Es decir, hay veces que incluso tú necesitas darle la razón a la otra persona porque sabes que vas a entrar en una argumentación que no tiene ningún sentido y que solo te va a dejar agotado y teniendo más animadversión con esa persona que trabaja contigo, y luego tomar decisiones aparte. A lo mejor no te parece muy bien, pero sí, es que cualquier estrategia que sea útil a veces es incluso hacerse un poco el loco, ¿no? A mí me pasa con pacientes que tienen jefes que les sobreexigen muchísimo y ellos no dan más. O sea, que llega un momento en el que dices que estoy hasta aquí de ansiedad, no puedo terminar con este proyecto y encima estoy discutiendo con mi jefe porque me aprieta las tuercas todo el rato. Entonces yo muchas veces es como, pues vale, sí, dile que lo vas a hacer, que lo vas a pensar y luego haces hasta donde puedas porque ya está, ¿no? Que te va a venir a volver a decir, tenías que haber hecho tal, tenías que haber hecho cual, ay, sí, perdona, se me ha olvidado tal, mira, me pongo con ello. Pero parece que no nos gusta hacer eso porque muchas veces tenemos esta parte de que es donde nos duelen más las críticas. Nosotros hemos construido una identidad. Mucha gente ha construido una identidad y soy una persona responsable. Y en el caso de los médicos me puedo imaginar que hay una exigencia muy alta. Han entrado en una carrera muy difícil, han estudiado durante muchos años y entonces
El que otro nos vea como incompetentes a veces nos duele tanto que por defender esa posición pasamos por encima de nosotros mismos. El permitirte ser irresponsable, incompetente en muchas cosas que considera otra persona, eso te libera de un montón de carga mental. Pero a Ya. veces quieres defender tanto esta imagen que acabas teniendo este tipo de conflictos que no te llevan a ningún sitio. No sé si me... Y yo lo que quería también aquí cubrir es al revés. Cuando tú eres el jefe y quieres que haya gente que quiere hacer cosas porque estás hasta arriba de estrés y toma decisiones a corto plazo, pero esa relación con tus subordinados va a mantenerse en el tiempo. Probablemente son cosas que ya no tienen solución, quieres que la persona aprenda y en un momento de estrés, de autoridad y sin ningún tipo de herramientas de gestión de personal, pues esas relaciones que podrían ser más duraderas acaban deteriorándose muy rápido, porque sé que hay mucha rotación de personal en los centros con los profesionales de la salud. A ver, una cosa que es así, la gente no trabaja ni aprende bien con miedo. Es que el cerebro no funciona igual. El crear un buen clima, el crear un buen ambiente, va a hacer que las personas que estén contigo trabajen mejor y rindan mejor. Y va a hacer que estén más abiertas también a escuchar lo que tú les tienes que decir. Hay muchas veces para eso, para cuando tú eres el que tiene que dar una orden y la otra persona no te escucha o no te hace caso o no sé qué, yo siempre digo esto del mantra. Bueno, pues te vas a coger una frase que es tal y la vas a repetir una y otra vez hasta que la persona la escuche, hasta que la persona la entienda. Que te salta porque normalmente lo que hacemos es irnos por los cerros de Úbeda, ¿no? Con justificaciones, con por qué esto no puede ser así y es que lo que a mí me pasa. Y si nos enredamos en eso, al final no llegamos a ninguna conclusión. Entonces el mantra es una frase que tú te escribes, vale, ¿qué tengo yo que comunicarle a esta persona? Que sí o sí tiene que ser así porque no hay otra. Y entonces eso lo repites una y otra vez. Ante lo que la otra persona te diga, le puedes decir, ok, comprendo lo que dices o comprendo cómo te sientes, estas frases que son un poco comodín, ¿no? Que también nos hacen relajarnos y entonces repetir ese mantra una y otra vez hasta que la persona lo escuche de alguna manera. Y en todo este entorno, ¿cómo influye o qué deberían aprender los médicos y los profesionales en general sobre la asertividad? Yo es que creo que todo el mundo debería aprender sobre la asertividad, o sea, no solo los médicos. Es que es una manera en la que van a mejorar todas tus relaciones. Al final tiene que ver con eso, con entrar en ese modo de cooperación. Y lo tienes disponible, pero no solemos entrar en eso, es que en pareja, siempre esto se aplica al terreno profesional, pero se aplica a todas las relaciones. Cuando tú entras en una lucha de poder, lo que pierde es la relación. Es decir, si tú estás empeñado en quién queda por encima, quién queda por debajo, quién tiene la razón, que esto nos engancha muchísimo como seres humanos, o sea, no hay nada más gustoso que nos den la razón, o sea, que nos den la razón nos encanta. Ahora, ¿es útil que te den la razón? Pues a lo mejor no, o sea, a lo mejor te hace sentir superior, pero no sirve para nada. La asertividad es más un tema, no es de saber muchísimas estrategias, porque no hay tampoco tantas estrategias de asertividad, o sea, no tienes que empollarte tu carrera de medicina en asertividad, pero sí tienes que practicar mucho con ella, ¿no? Es una cosa que no hemos aprendido a comunicarnos así nunca y que tenemos que empezar a comunicarnos así una y otra vez y eso es el trabajo duro. A lo mejor son 3, 4, 5 técnicas, una cosa así, pero puestas en práctica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Me tienes que poner un ejemplo, Bea. Ponme un ejemplo de situación, de aplicabilidad de la asertividad en una comunicación, digamos, con otra persona. A ver, un ejemplo de asertividad son lo que yo llamo los mensajes yo. Cuando yo digo siempre con los mensajes tú, cuando yo hablo de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que, o sea, todo lo que lleva a eso, la otra persona hace que se ponga a la defensiva. Entonces, no vamos a utilizar ese tipo de mensajes porque nos están dificultando el terreno. Voy a hablar siempre de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, de mi opinión. Esto es un ejemplo de asertividad que nos ayuda muchísimo. La honestidad. Yo muchas veces a mis pacientes, cuando tienen miedo de enfrentarse a algo, les digo, empieza por eso. Empieza por decir, oye, he estado postergando mucho esta conversación porque me daba miedo que... o sea, claro, en ese momento tú ya estás haciendo una alianza con la otra persona. Totalmente. ¿No? Está poniendo una etiqueta que se llama en negociación. El que sabe mucho de esto es un tío que se llama Chris Voss, un tío que negociaba con terroristas. Sí. Y él lo llama labels, ¿no? Que dice, yo te voy a transmitir a ti, lo que pasa es que eso hay que ser muy bueno haciéndolo, ¿no? Pero te voy a poner como un sentimiento en la cabeza para que tú digas, no, realmente tampoco me parece para tanto. O sea, que te digas, no, creo que esto puede molestarte, o esto te va a influir, o esto te va a hacer que pienses que soy un idiota. Parece que tú le estás intentando influir. Entonces, por no darte la razón, dices, no, que va, tampoco es para tanto. Y ahí como que rebajas un poco la tensión, ¿no? Y luego con lo que decías, lo de tener razón, es que eso es brutal, porque las relaciones, tener razón,
es un ejercicio de suma cero. Hay uno que gana y hay otro que pierde. Entonces, tú en una relación amistosa o personal o de negocio, ¿quieres que alguien se sienta que ha perdido terreno en esa relación? De esto habla mucho del Carnegie, ¿no? Cómo hacer amigos e influir a las personas. De, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Tener dinero o tener razón? ¿No? Pues en las relaciones de negocio, en las relaciones profesionales, pasa eso, ¿no? Tú, si discutes y te metes en una faena y no llegas a un punto común, un acuerdo, una negociación de que la razón la tenemos los dos de alguna forma o sin dañar a la otra persona, esa relación se deteriora. Y además suele ser verdad que la razón la tienen las dos personas en muchos casos, que es raro tener el 100% de la razón, ¿no? En un dilema. Entonces, normalmente la razón tiene que ver con todas estas estructuras mentales, todas estas creencias que cada uno lleva en su mochila y entonces cada uno piensa que la razón es como es mi mapa de la realidad, como yo pienso que se tienen que hacer las cosas, como yo pienso que es que alguien es un buen profesional. Y como estas ideas son distintas en cada uno piensa que tiene su razón, pero en realidad nada más se está basando en lo que ha construido en toda su vida. Es que al final tampoco estás mintiendo, no, estás considerando la perspectiva de la otra persona, que eso es algo muy difícil y en personalidades que son muy, muy rígidas cuesta muchísimo más de hacer, ¿no? Pero es también donde es más útil flexibilizar eso. Sí, total. A ver, al final yo lo utilizo esto mucho cuando sé que me he equivocado en alguna decisión que he tomado por lo que sea, ¿no? Intento ser un poquito autocompasivo y decir, oye, es que en ese momento, con la información que tenía, con las influencias externas que tenía, con el contexto, tomé esa decisión. No me puedo estar fustigando, ¿no? Pues lo mismo yo creo que es también con el tema de tener razón. Yo intento entender a la otra persona y decir, joder, esa persona me está contando una cosa que seguramente venga porque, yo qué sé, porque lo ha leído en algún sitio, porque se la ha contado, porque su infancia es de lo que sea, o porque en ese momento estaba cabreado. No es que te estén mintiendo, no es que quieran discutir por discutir, que hay gente que quiere discutir por discutir, pero que si tú tienes esa herramienta, puedes jugar con ella para llegar a un punto que no sea la destrucción masiva. Exacto, totalmente, sí, sí. Yo aquí, por la última parte, tengo dos temas más que quiero comentar contigo, que se afectan mucho a este tipo de profesionales que yo me dirijo. Está relacionada con las frustraciones, con la frustración en tu carrera, con la frustración de qué se supone que debes ser. Y es porque, y además, esto te lo digo, el médico tiene una personalidad de yo soy el que ayuda al resto, pero yo siendo médico e ir a un psicólogo a que me ayude, me da vergüenza. No quiero que el psicólogo piense que soy un debilucho. Pero entonces te desprovisionas de todas las herramientas o toda la ayuda y avanzas en tu carrera y llegas a un momento de frustración de dónde he llegado con mi vida, dónde está mi negocio, dónde está mi pareja, mi familia, todo. Miras atrás y es que he hecho siempre lo que se suponía que debería hacer y ahora no soy feliz. Entonces, Temazo, es un temazo. Es que además yo creo que en medicina eso va acompañado también de mucho perfeccionismo, ¿no? De muy poco permiso para cometer errores, de un impulsor del que hablaba Taibi Kaler, que es el esfuérzate. Esfuérzate es una cosa que en medicina está como ahí, ¿no? Da el callo, sigue tirando del carro. Todas estas reglas que al final, yo siempre digo, piensa a largo plazo. Si tú a lo mejor tiras hasta el año que viene, pero vas a tirar 40 años así. claro. Hay veces que la mente te va a decir esas cosas y que eres un debilucho y que eres un blando y que demás, pero tienes que desoír un poco esos consejos y buscar lo que es mejor para ti. Estos son límites también. Habla con tus compañeros, habla con otros médicos, porque si nadie habla, si hay como una especie de conjura de silencio alrededor de esto en el que todo el mundo parece que está bien y que lo lleva estupendamente, pero luego tú hablas con las personas, yo he tenido médicos en terapia y dices, pero si estáis todos quemados, ¿por qué no tomando un café hablas con un compañero y le preguntas qué tal está y cómo lo lleva? Porque el simple hecho de saber que otras personas están pasando exactamente por lo mismo que tú, ya rebaja muchísimo esa sensación, es lo que se llama en mindfulness como la humanidad compartida. Esa sensación de que somos más en este barco, que no soy yo el único que se está quedando atrás, que no soy yo el único que se fustiga, que se exige, que se quema. Solo saber eso, solo saber que tienes aliados y personas que lo están pasando como tú, ya te ayuda muchísimo. Y luego este derecho, que yo creo que es muy importante, y tú has hablado de la compasión y la autoamabilidad y todas estas cosas, a cometer errores, a hacerlo mal, a meter la pata, a no tener que saberlo todo. O sea, lo contrario del esfuerzo es el permiso. Entonces, cuando yo me estoy esforzando, al final lo que necesito para rebajar eso es darme un permiso. Me estoy esforzando mucho, me doy permiso de descansar. Total, y eso es buenísimo, ¿No? Bea, total. Es que además has tocado ahí una tecla buenísima. Si tú no pones ningún tipo de límite, te pones a ver 40 pacientes en un día. ¿Qué pasa? Que tú no estás seguro de si a los 40 pacientes le has dado el diagnóstico correcto y te vas a tu casa con la cabeza
brutal. Con este superperfeccionismo te entra miedo de si me he equivocado. La gente entra en depresión. Entra en depresión porque Sí. la parte operativa y la parte logística te está afectando en la parte personal. Y entras en un bucle infinito que, acumulado durante no muchos años, acabas súper depresivo dependiendo de pastillas. Y por eso viene todo esto. Si tú estás trabajando en un entorno público que te exige por los medios actuales estar con 40 pacientes y tú te vas a tu casa con una depresión brutal, es normal que estés buscando otras salidas profesionales para tú estar mejor. Y es normal y hay que darse permiso. Ahora, no seas un valiente y cuando estás saliéndote de ese entorno, busca las herramientas, tanto psicológicas como de negocio, para navegar ese mundo oscuro que es el yo me lo guiso y yo me lo como, que Claro. es totalmente nuevo comparado con lo que han vivido en la universidad, ¿no? Sí, fíjate cómo nos bloquean muchas veces esas creencias y esas expectativas acerca de uno mismo, o que a lo mejor también han tenido, imagino, familias de médicos y tal, se suele dar mucho, ¿no? Que han tenido Sí. los padres o que ha tenido el entorno. Y hay veces que piensas, no te estás dando permiso para darte cuenta de que a lo mejor este no es tu lugar, que te has equivocado y que no quieres esto. Ese paso cuesta tanto porque lo sientes como un fracaso personal, haber trabajado toda tu vida para llegar a un sitio y luego llegar a ese sitio y darte cuenta que no estás bien ahí. Claro. Y eso también es un tema de perspectiva, porque caemos en este sesgo que es la falacia del coste hundido, que tú lo sabrás de, guau, he estudiado todo esto, me he preparado una oposición, he conseguido una plaza, ¿y ahora qué? ¿Y ahora Ahora qué? resulta que estoy aquí y no estoy bien, ¿qué hago? Y nuestro cerebro no quiere que tú tires todo eso a la basura. Pero yo siempre pienso, no te has quedado con esa espinita. De alguna manera tú has hecho todo esto, has llegado hasta ahí, no podías saberlo de antes, como tú dices, y cuando estás ahí, el poder darte el permiso a decir, este no es mi lugar, esto no es lo que a mí me gusta, puedo montar una consulta privada, puedo montar un negocio, es que eso cambia una vida entera, muchos años de profesión. Es que no tienen las herramientas, están desprovistos de muchísimas cosas. También el objetivo de tenerte aquí, de tener a otros colaboradores que estoy llamando, mi marca en sí, oye, yo creo que proporcionando las herramientas adecuadas se va a mejorar cómo está el médico y eso va a impactar directamente en su paciente. Y punto. Y esto es algo muy aspiracional, pero es así. Y en todo este proceso, Bea, y ya también un poco por ir cerrando, algo que quería hablar contigo, que no quería que se me quedase en el tintero, es, yo tengo la lucha interna de esa responsabilidad, ese perfeccionismo. Tengo que estar aquí porque es lo que se supone que debería estar haciendo, ¿no? Pero hay un conflicto ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora yo, con toda la situación actual del mercado, pues para ir buscando pacientes particulares, pues hay que exponerse porque la gente que no te conoce te tiene que conocer y además yo siempre digo, hay que darle razones al paciente para que te elija a ti, ¿no? Eso lo sabes tú muy bien, que estás trabajando mucho con eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo un conflicto interno y de repente me tengo que exponer. Y ahora ya, uno de los miedos más grandes que hay ahí es, primero, miedo en un gremio un poco complicado, un poco old school, miedo a dar una idea que no es, miedo a que piensen de mí algo que no es, miedo también a que yo tengo mi estatus dentro de mi hospital o dentro de yo trabajo en la pública y tienen miedo también a la indiferencia. Esos miedos, que son creencias limitantes muchas veces, pero ¿cómo pueden hacer para combatir ese tipo de miedo? Pues mira, en psicología hay muy pocas cosas claras, también te lo digo, pero una de las que está clara es que los miedos se disuelven con el afrontamiento. No quiere decir que tú mañana tengas que abrirte una red social con la que no te sientes cómodo y empezar a subir reels bailando, ¿no? Si eso no te va, porque yo creo que también tiene que ir un poco con tu personalidad. Pero es cierto que hasta que tú no afrontes, este tipo de creencias no se pueden disolver. Es que va a pasar. Claro que va a pasar. Es que cuántas estás exponiéndote, o sea, lo bueno de Internet es que es un escaparate enorme, pero eso quiere decir que también te ve gente de todos los sitios, gente con un montón de creencias, gente que simplemente quiere tocar la moral y eso te va a ocurrir. Entonces, por un lado, yo pienso, a ver, al cerebro también hay que educarlo un poco para colocarse en las situaciones, ¿no? Entonces, si tú a veces te lo planteas como un reto, de muchas veces, de lo que hemos hablado antes de las críticas. Bueno, yo quiero aprender, ¿no? A cerebro le gusta aprender también. Yo quiero aprender a gestionar las críticas. A ver si me llega algún comentario de mierda, vamos a llamarlo, y voy a ver cómo lo gestiono. A mí esa mentalidad me ayuda mucho, porque a mí me han llegado comentarios, de repente el otro día alguien en TikTok me ponía, como psicóloga, un 0 o algo así, ¿no? Entonces, para mí, el pensar en cómo yo contesto ese comentario de una manera en la que yo me sienta cómoda, de una manera en la que me deje en un lugar que yo esté a gusto y tal, es un reto. Y eso a tu cerebro también le gusta. Entonces, tú tienes que pensar qué tipo de exposición va con tu personalidad.
Yo creo que eso es importante. Eres una marca personal, no te tienes que subir a lo que funciona necesariamente, porque hay muchas veces que parece que estás haciendo algo porque es lo que hay que hacer, como lo que Total. digo de bailar en los reels. Bueno, yo no soy así, yo eso no lo voy a hacer y no hace falta. Es decir, hay otros cientos de estrategias, pues el email, ¿no? Por ejemplo, en el que tú a lo mejor estás escribiendo, te sientes más cómodo con eso y estás teniendo una comunicación con tus pacientes. Puedes escribir post, pues tener un blog, puedes hacer muchas cosas. Entonces, no te atasques con, oye, es que yo no me veo haciendo esto, es que a mí no me gusta esto. Bueno, pues descarta eso. O sea, busca otra estrategia. Y yo creo que es importante eso y es importante saber que si tú te quieres cargar un poquito esas creencias, vas a tener que enfrentarte a que te critiquen, a que te vean como que lo que has dicho es una tontería, a que a lo mejor alguien de tu familia o de tu entorno te diga, pero ¿cómo estás haciendo esto? Pero qué vergüenza, tal. Y a que no se acaba el mundo, ¿no? Y cuando tu cerebro vea que no se acaba el mundo, realmente tú vas a poder ir haciendo eso con mucha más seguridad. Pero el afrontamiento es importante y el afrontamiento en el sentido de muchas de estas cosas van con vergüenza, ¿no? Y yo siempre digo que ¿a qué nos anima la vergüenza? A escondernos, ¿no? Sí. Como la vergüenza te dice, ocúltate, que no te vean. Entonces, lo contrario de la vergüenza es poder no ocultarse, o sea, poder exponer tus errores, por ejemplo, ese tipo de cosas. Total. Poder decir, oye, me he equivocado, pues esto es verdad que lo dije mal, o al contrario, ¿no? O sea, decir, pues sigo estando de acuerdo con esto que dije. Esto es una cosa que yo les dije a un estudio de arquitectura una vez que di una charla y que ellos me contaban que un cliente había quedado muy descontento, se había puesto a subir fotos del trabajo que habían hecho, a ponerles reseñas negativas en Google y como el que estaba haciendo un acoso y derribo, y ellos ¿qué estaban haciendo? Ocultar, ¿vale? Borro los comentarios, intento justificarme tal no sé qué, y yo les dije, basta de ocultar, exponerlo. Claro, exponerlo. O sea, manda un email y di, la he cagado. O sea, esto es lo que ha pasado, ¿no? Enseña tus cartas. Y ahí disminuye muchísimo la ansiedad. Total. Yo, de hecho, gran parte de mi servicio, porque yo creo que todo parte de exponerse, ¿no? Es, bueno, yo en mis sesiones les voy engañando un poco, les voy dando un poquito de mano izquierda y para que la consecuencia final sea que acaben exponiéndose porque no hay más remedio y porque ven que es beneficioso para ellos, ¿no? Pero sí, y además lo que al final acabo descubriendo, a ver, yo no soy doctor, no soy psicólogo, pero es cierto que, tío, que soy un friki y me encanta todo ese mundillo, o sea, lo disfruto muchísimo. Y es cierto que, bueno, que yo también tengo mis herramientas para entender lo que tiene mi cliente y muchas veces descubres que realmente lo que le preocupa es lo que pensarán dos personas con nombre y apellido. ¿Vale? Dos personas, es que no hay más, o tres personas, o un conjunto pequeño, comparado con los 8.000 millones de personas que hay en el mundo. Entonces, cuando tú lo relativizas y le muestras que, primero, nadie le está poniendo atención, que si le pone atención siempre va a ser alguien que esté por debajo de ellos, en la comparación que quieran, ¿vale? Probablemente hay gente que critica es porque no son capaces de hacerlos ellos. ¿Sabes? Y si ellos se expresan como lo hacen en consulta con un paciente, natural, no hay más, no hay más, no hay más. Y luego es el poder de la repetición. Y al final acaban viendo resultados, ¿sabes? Sí, el poder de la repetición. Que vean, ya creo que aquí vamos a cerrar porque hemos hablado de un montón de cosas, pero quiero que comente o que me comente, ya que estamos aquí, cómo podrías tú ayudar así en forma general a mis clientes. A lo mejor necesito que me concretes un poco esa pregunta. Vale, ¿A qué sí, te claro, refieres? claro. O sea, O sea, en cuanto a estrategia online, en cuanto no, o sea, a... tú ahora mismo, con tus servicios o con tus productos, Ah, y vale. lo digo por si quieres el momento que puedes contar aquí cómo estás, o sea, cómo estás ayudando a otros profesionales, y en este caso enfocado a profesionales de la salud, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarles, sabes? Ok. Vale, pues sí, o sea, momento de autopromoción, está bien esto. No, pues yo ahora la verdad que mira, con esto de ver pacientes y tal, yo me di cuenta que lo asistencial era muy cargante y busqué otras salidas, ¿no? Entonces yo sigo viendo pacientes en mi consulta y además la temática de este año ha sido el estrés laboral, es increíble, todo el mundo llevaba con estrés laboral. Entonces yo he ayudado mucho a esa gestión del estrés, a esa gestión de las relaciones con figuras de autoridad, o sea... Este año casi todo en mi consulta, no casi todo, pero mucho ha ido por ahí.
Y entonces creé un par de infoproductos, digamos, de cursos que se hacen completamente online. Uno que tiene que ver con la gestión de límites, o sea, con precisamente todas estas estrategias, habilidades de comunicación, con qué son los límites, cómo cuidar de ellos, cómo ponerlos en práctica en tus relaciones, cómo cargarte esas creencias, ¿no? Que son las que te impiden poner límites, cómo relacionarte con tus emociones para que no sean un bloqueo, un obstáculo. Entonces tengo ese curso y tengo otro que además tiene que ver con gestión de críticas y liberarte del miedo al qué dirán. Qué O sea, con lo maravilloso. cual que es un taller, son 2 horitas y media, una cosa así, es un producto muy chiquitito y ese sí que lo tengo como rodando todo el rato porque es cierto que el curso de críticas lo lanzo, ¿no? Ahora Claro. estamos en la primera edición, que ha salido fenomenal, la verdad estoy súper contenta. Sí, Y, me alegro un montón. y sí, lanzaré la segunda dentro de poco. La gente está muy contenta dentro también, que es lo de siempre, necesitas feedback. O sea, al final cuando tú lanzas algo, estás solo en tu casa creándolo y tú necesitas feedback de la gente. Entonces, hasta que no lo haces, no lo puedes saber. Ya, Y me estoy enfocando mucho a esto porque creo que es una cosa fundamental, ya te digo, no solo para lo profesional, sino para lo personal, para todas las cosas que nos hacen sufrir, que al final creo que son mayormente las relaciones humanas, ¿no? ya, Entonces, total. eso es lo que hago yo un poquito ahora. Estoy ahí en un mix entre formación y los servicios asistenciales. Qué maravilla. Bueno, yo dejaré de todas formas por aquí abajo en algún sitio los enlaces a los cursos y, bueno, por supuesto, el que te quiera Sí, bueno, contactar. si quieren yo tengo la newsletter, o sea que se pueden suscribir en pronoyapsicología.com y ya está, yo mando por ahí toda la información. Maravilloso. Pues nada, Bea, millones de gracias. La verdad que me lo he pasado súper bien. Y además, tiempo perfecto para coger mi vuelo y no quedarme en tierra. Que millones Genial. de gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ti.